Ya chicos, vamos a continuar, pero antes de seguir con la materia, quiero comentar la idea que nos quedó bien clara quizá en la primera hora, de tener un grupo de WhatsApp entre todos, ¿ya? El semestre pasado me pasó en varias oportunidades que cuando los chicos querían ingresar a la segunda hora, a veces Zoom les tiraba un error, ¿ya? No sé, quizá había como todos tenemos diferentes horarios en el computador, puede que también haya sido eso, una desincronación en el ingreso. Y claro, ellos me enviaban un correo comentándome que tenían problemas, pero de ahí que me llegara el correo, de ahí que yo lo respondía, entonces al final muchas oportunidades se quedaban fuera o se perdía el segundo hora de clase. Entonces, para evitar eso y para que tengamos una comunicación más fluida, les propongo esa idea, que alguno de ustedes, cualquier voluntario, cree el grupo de WhatsApp, yo ahora les voy a compartir mi número, me agregan y siempre de que tengan algún problema de ingreso a la clase, me escriben al grupo y yo así estoy atento a cualquier problema que tengan. Y además, cualquier duda que tengan, así como por ejemplo sobre, no sé, los contenidos, alguna instrucción de un trabajo, ustedes también pueden escribir ahí al WhatsApp y lo hacemos mucho más fluido. Así que escucho sus comentarios, no sé si están de acuerdo. Obviamente es una idea, no es algo que todos tengan que aceptarlo, porque igual entiendo que eh, el tema de WhatsApp es algo bien personal y si alguien no está de acuerdo, lo respeto y no va a haber problema. Vale, por ahí sí ahora dice que está de acuerdo. Benjamín también. El resto omite su respuesta, parece. Chicos, por último escriban en el chat. Yo tengo problemas si no quieren participar con el micrófono, no hay problema. A mí no me genera problema, profe. Ya se todo más fluido también, así que mejor. Ah, perfecto, ya. Bueno, qué bueno que la mayoría esté de acuerdo. Ya chicos, entonces acá mismo les voy a dejar mi número. Eh, el que sea que tome la iniciativa, perfecto. Podríamos por último, no sé, dejar un delegado por carrera, eh, o solamente una persona, pero bueno, ahí durante la semana ustedes se pueden coordinar, alguien crea el grupo, va agregando al resto y así ya para la próxima clase lo tenemos listo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta con los contenidos? De momento nada, profe, porque son como conceptos que hemos visto antes. Ah, ya, qué bueno, súper. Bueno, entonces estábamos conversando de el error, ¿ya? Cómo nosotros poder estimar un error en una cadena de medición donde tenemos varios puntos de medida y a la vez diferentes instrumentos. Y de eso ya aprendimos que es muy sencillo, simplemente la suma algebraica de sus cuadrados bajo raíz, y así podemos tener una estimación de este valor. Ahora, el error no solamente está presente en una cadena de medición, sino que también tiene una cierta naturaleza u origen, ¿ya? O también podríamos decirle un comportamiento. Y si lo vemos de esa manera, nosotros podemos encontrar dos clasificaciones. La primera sería el error sistemático de medida, el cual eh, tiene un comportamiento que se mantiene en las mediciones replicadas. Es decir, yo voy a hacer una serie de medidas, por ejemplo, 20 mediciones, y me doy cuenta que el error de esas 20 mediciones o permanece constante o varía de una forma predecible. Es decir, por ejemplo, supongamos que en toda la medición el error puede ser 0,2%, por decir algo,
o puede que, por ejemplo, vaya así, 0.2, 0.4, 0.2, 0.4 y así sucesivamente, ¿ya? Luego viene el error aleatorio de medida, que es totalmente diferente al sistemático. O sea, acá tenemos, por ejemplo, 20 mediciones, pero los errores tienen valores totalmente diferentes unos de otros. O sea, no podemos ver una tendencia, no podemos ver una curva en su comportamiento, nada. Es algo muy, muy desordenado. Y es eso lo que nosotros acá tenemos que captar, que en el fondo vamos a encontrar estos dos tipos de comportamiento del error en una medición. Ahora, ¿de qué manera uno puede tratar de evitar el error o minimizarlo? Bueno, por supuesto que con la calibración de instrumentos, ¿ya? La calibración de estos equipos es fundamental porque si un equipo no está calibrado, nosotros todo lo que estemos midiendo no va a tener un respaldo, ¿ya? O sea, podemos tener un error demasiado grande que al final todo nuestro arduo trabajo en una serie de mediciones se puede tirar a la basura, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno percibe que el instrumento está arrojando valores de error demasiado grandes fuera de lo común, uno inmediatamente tiene que poner ojo porque puede que esté descalibrado el instrumento, ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo es que se calibra un instrumento? Bueno, la verdad es que siempre se va a utilizar un instrumento patrón. Y un instrumento patrón va a ser otro instrumento, ¿ya? Que estamos seguros y cerciorados de que está calibrado y va a servir como referencia. Entonces, con ese patrón se empiezan a comparar los valores y el instrumento que está descalibrado se va a manipular para que cada vez sus valores de error se acerquen a los del patrón. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ya finalmente terminar una calibración. Ahora, en general, eh, para poder calibrar un instrumento, no es que uno busque exactamente el mismo error del patrón. En general hay rangos, ¿ya? Y esos rangos los da el fabricante. Nuevamente el fabricante ahí es el que tiene la palabra en ese asunto porque al fin y al cabo él es el que conoce en profundidad y en detalle el instrumento que nosotros estamos manipulando, ¿ya? Ahora, la calibración en general em, es una tarea que se terceriza. ¿Ah? En general siempre hay laboratorios de metrología que ofrecen estos servicios, entonces cuando uno tiene un equipo que es muy sofisticado, muy complejo y necesita calibración, lo más fácil es encontrar este tipo de servicios porque, bueno, hay instrumentos que, por ejemplo, una balanza, calibrarla no es difícil, ¿ya? No es tan difícil, pero no sé, eh, un medidor isocinético que sirve para medir emisión de materia particulada, un instrumento que es complejo y la verdad yo no tengo ni idea cómo se calibra, o sea, me imagino que por la complejidad del aparato debe ser una tarea bien, bien detallada. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿qué instrumentos tenemos que calibrar? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Todo lo que vamos a utilizar para hacer diferentes experimentos, ensayos, ¿ya? O si nosotros mismos tenemos un instrumento patrón guardado por ahí para calibrar otros instrumentos, también tenemos que mantenerlo calibrado, o si no, no va a funcionar como un instrumento patrón, ¿ya? En el fondo, todo instrumento que nos permita eh, obtener las medidas que estamos buscando, que en el fondo tiene un efecto significativo en la exactitud o validez del resultado, ¿ya? Ahora, la parte de exactitud la vamos a ver más adelante, es una definición importante que a veces tendemos a confundirnos. No hay problema, no hay problema. Que te vaya muy bien. Ahí, bueno, atenta al campus por si quieres revisar la clase. Yo creo que el fin de semana, a más tardar, va a estar en la plataforma. Que te vaya muy bien. Entonces, estábamos conversando de cuáles son los instrumentos que se deben calibrar.
En general, todo aquello que nosotros utilicemos para medidas importantes, así de simple. Ahora, ¿en qué momento calibramos los instrumentos? Obviamente, por ejemplo, si vamos al caso de un instrumento nuevo que acabamos de comprar, ese debe ser calibrado, ¿ya? Em, También debe realizarse de forma periódica, ya cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahí uno tiene que también estimar la frecuencia de uso. Si uno utiliza muy frecuente el instrumento, eh, el, el periodo de calibración va a ser más frecuente, valga la redundancia, que de un instrumento que no se utiliza tanto. Luego de un mantenimiento, también es importante porque no hay que confundir la calibración con el mantenimiento, ¿ya? Eso tenemos que diferenciarlo de inmediato. El mantenimiento es algo que se aplica cuando el instrumento presenta una falla, ¿ya? Un desperfecto técnico, qué sé yo, en su sistema electrónico, en sus sensores. eh, es ahí donde uno lo envía a mantenimiento, ¿ya? Ahora, el mantenimiento lo que va a hacer va a reparar eso o lo va a reemplazar por un componente nuevo, pero ellos no tienen la responsabilidad de la calibración, aunque hay algunos que hacen el servicio completo, pero son tareas diferentes. Entonces, por eso es que luego de un mantenimiento, también es bueno siempre calibrar un instrumento. Y por último, en caso de que exista una evidencia sobre carga o que nosotros se nos haya caído el instrumento, ¿ya? O notemos que los resultados que nos entrega la verdad ya no son muy confiables porque el error está muy por fuera de lo que debería estar, también es bueno calibrarlo. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, consulta, comentario? O no sé si alguien ha tenido la oportunidad de calibrar un instrumento o ha estado ahí en vivo viendo a alguien que calibra un instrumento. El otro día yo estaba en el laboratorio y llegó un instrumento que tenía que ser calibrado y era complejo porque tenía unas llaves, unas cosas y uno tenía que sacar como unas tuercas para poder calibrarlo. Y eso me llamó la atención porque yo pensé que, bueno, uno tenía que apretar como un botón nomás. Así como dejarlo en una mesa así tranquilo y que apretar un botón, pero no, porque tiene como unas distintas cosas, ¿no? No sé. Pero eso. Claro, no, de hecho, lo que tú comentas, Nicolás, es bien importante porque ahí se ve la tecnología del instrumento. O sea, si uno toma un instrumento no tan moderno, no tan actual, o algo que se utilice fuera del país, lo más probable es que, claro, la calibración sea tal cual como la describes tú. Como se dice en buen chileno, meterle mano al asunto. Es decir, desmontarlo, desarmarlo, es algo netamente interno, ya de alguien y el que lo ejecuta es alguien que se maneja en el tema. Y hay otros que no, hay otros, como dices tú, que son mucho más modernos, que se calibran mediante un botón. O sea, e incluso a veces, no sé, miren, voy a dar un ejemplo que es medio ñoño, pero un ejemplo práctico. No sé si alguna vez alguien jugó Wii, la consola Wii. Ya, la consola Wii tenía un accesorio que se llamaba el Wii Motion Plus, que era un sensor eh, de movimiento. Y ese sensor de movimiento también se calibraba, pero era un sensor muy fácil de calibrar, que lo único que te pedía la consola era dejar reposando el control con el sensor en una superficie plana y nada más. Y luego como de 4 segundos te decía ya, está calibrado. Pero a lo que voy es que ahí se ve un ejemplo de una calibración mucho más sencilla que en el fondo cualquier usuario puede ejecutarla. Ya en ese caso era un sensor de movimiento con otro fin totalmente alejado de la industria, un fin de entretenimiento, pero al fin y al cabo se calibraba y era un sensor. Bueno chicos, entonces la parte de calibración ya más o menos la tenemos clara. Sabemos lo que es la calibración, sabemos que es diferente al mantenimiento y sabemos a qué instrumentos y en qué momento tenemos que aplicarlo. Ahora vamos a seguir con los conceptos, pero vamos a hablar de, por ejemplo, exactitud. ¿Qué es lo que es la exactitud? Lo vamos a tener claro para no confundirnos con otros conceptos que vamos a ver más adelante.
La exactitud de medida es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. ¿Ya? Ahora, lo mejor para entender esto, yo siempre creo que es lo gráfico, o sea, la imagen. Fíjense que acá tenemos una gráfica con dos ejes. El primer eje es de veracidad y el segundo eje de precisión. ¿Ya? Esto igual lo vamos a definir después, ¿ah? Veracidad y precisión. Fíjense que la exactitud es cuando todos los valores medidos cumplen dos condiciones. La primera condición, que estén cerca uno de otro, como podemos ver acá. Todos los valores están cerca uno de otro, o sea, el error entre ellos o la diferencia entre ellos no es muy grande. También acá, fíjense, ellos también están juntos los resultados. Pero la segunda condición es que además que estén juntos, todos en conjunto estén cerca de el valor verdadero, ¿ya? O sea, no basta con que todas las mediciones se parezcan entre sí, sino que para que sea exacto, tenga una buena exactitud, el conjunto de estas también tiene que estar cerca de el valor verdadero, ¿ya? Por lo tanto, pues hoy le comparto esta gráfica que es bastante, ayuda bastante a entender qué es lo que es la exactitud, ¿ya? Ahora, esta exactitud no se expresa con un valor numérico, em, y una medición es más exacta cuando más pequeño es el error de medida. O sea, eso es lógico, ¿ya? O sea, siempre vamos a andar buscando un error de medida, ojalá lo más pequeño posible. Vamos a ver lo que es la proximidad. La proximidad entre la medida de un número infinito de valores medidos, repetidos, y un valor de referencia, ¿ya? O sea, perdón. La veracidad, disculpe, estaba viendo mal. La veracidad de medida, que es lo que nosotros veíamos acá, sería la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos y un valor de referencia. Bueno, y esto calza con la imagen, porque fíjense que, por ejemplo, aquí eh, tenemos un conjunto de valores medidos, y aquí tenemos una baja veracidad porque este conjunto, o esta media, o promedio, está lejos del valor de referencia. Pero si vamos aquí arriba, esta media o este promedio está cerca del valor de referencia. Por lo tanto, tiene una alta veracidad, ¿ya? Ahora, ¿en qué diferenciamos la veracidad de la exactitud? Que la veracidad se preocupa de que el conjunto de valores esté cerca del valor de referencia, pero no se preocupa de que estos valores estén cercanos entre sí. O sea, podemos tener una masa dispersa de valores, pero si en promedio o su media están cerca del valor de referencia, está bien, tiene una alta veracidad, ¿ya? Pero no importa si entre ellos mismos están alejados entre sí. O sea, ahí se diferencia inmediatamente de la exactitud. Bueno, la veracidad está inversamente relacionada con el error sistemático. Luego viene la precisión, que sería el eje horizontal, que la precisión la podemos definir como la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones específicas. Aquí lo que importa en la precisión es qué tan cercanos están los valores medidos unos de otros. No importa que estén cerca del valor referencia o no. Eso da lo mismo. O sea, acá lo que le importa a la precisión es que los resultados estén cercanos unos de otros. Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta que una alta precisión y una alta veracidad conforman una alta exactitud, ¿ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Ok, muchas gracias. Ahora, respecto a la precisión, sabemos que es la proximidad entre esos valores y dice que es bajo condiciones especificadas.
Y esas condiciones pueden ser tres. Condiciones de repetibilidad, de precisión intermedia o de reproducibilidad. ¿Ya? Las vamos a ver más adelante, cada una en su definición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar la precisión? Bueno, una forma de expresarlo puede ser, por ejemplo, a través de la desviación estándar o la varianza o coeficiente de variación. Con frecuencia confundimos la precisión de medida con la exactitud, ¿ya? Eso tenemos que corregirlo, porque en el fondo la exactitud se conforma, como yo les comentaba, eh, cuando tenemos una alta precisión y una alta veracidad. Bueno, vamos a ver cuáles son estas condiciones para la precisión de medida, ¿ya? Eh, Hay tres escenarios posibles y los tres escenarios están acá. O sea, primer caso, la de repetibilidad, es decir, tenemos el mismo operador, mismo procedimiento, condiciones, lugar y sistema de medición, y son mediciones repetidas sobre el mismo objeto o similar en un periodo corto de tiempo. ¿Ya? O sea, esas son las condiciones de repetibilidad que podemos encontrarla en la precisión de medida. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos tres caminos para llegar a una precisión de la medida. Puede ser a través de la repetibilidad, a través de la precisión intermedia o a través de la reproducibilidad. Por ejemplo, la precisión intermedia, el procedimiento es el mismo, el lugar de medición también, pero los operadores y los sistemas de mediciones son diferentes. ¿Qué más? Las mediciones repetidas sobre el mismo objeto o similar en un periodo de amplio tiempo. Miren, fíjense que acá la repetibilidad con la precisión intermedia se diferencia también en que las mediciones, si bien son repetidas, para la repetibilidad el periodo de tiempo es corto y para la precisión intermedia el periodo de tiempo es amplio. Por ejemplo, una condición de repetibilidad podría ser una medición cada 1 minuto o cada 5 minutos, pero imagínense una condición de medida cada diaria, ¿ya? Eso sería de precisión intermedia. Por último, tenemos la condición de reproducibilidad, donde tenemos diferentes operadores, procedimientos y lugares de medición, y las mediciones replicadas sobre el mismo objeto similar. Acá no se habla de tiempo, o sea, el tiempo no es una variable. Ahora, aquí fíjense que cuando nosotros variamos operadores o lugares de medición, tenemos algo importante que mencionar. En primer lugar, la interpretación humana, ¿ya? Por ejemplo, si una persona, que es el operador, tiene que interpretar un instrumento analógico, es decir, de aguja, esa persona va a interpretar un cierto valor, pero una persona B, con el mismo instrumento, va a quizá interpretar otro valor, que todos tienen diferentes, qué sé yo, rangos de visión y todo el tema. ¿Qué más? El variar el lugar de medición también afecta, porque sabemos que, por ejemplo, en un lugar puede haber una cierta temperatura ambiental y en otro lugar tener otras condiciones ambientales, y eso también influye muchas veces en las mediciones. Por ejemplo, en la unidad 3 nosotros vamos a hablar de combustión, y cuando uno quiere eh, realizar, por ejemplo, un balance energético, ¿ya? O, por ejemplo, una medición de material particulado en un calefactor o en una estufa, uno tiene que medir la temperatura ambiental, ¿ya? Cada cierto tiempo. Me parece que era cada 5 minutos. Cada 5 minutos se mide la temperatura ambiental. Y, y ahí, si cambiamos el lugar de medición, lo más probable es que también nos cambie esa variable. Entonces, por eso lo mencionaba, porque en el fondo, todo lo que vamos a ver nosotros en esta unidad número 1 es la base para comprender lo que viene después en la unidad número 2 y 3, porque en el fondo la metrología está presente en todas partes. Consultas, dudas. Chicos,
por hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque, bueno, les pido disculpas. Tengo un viaje ahora en unos minutos más, pero nos quedarían 20 minutos de clase. Los vamos a recuperar más adelante. Ya ahí lo vamos a coordinar. Así que si ustedes no tienen dudas, bueno, lo dejamos hasta aquí. Ya recuerden que el fin de semana yo voy a subir la clase para los compañeros que no pudieron asistir y nos estaríamos viendo ya la próxima semana, el día jueves. Ya, profesor, muchas gracias. Bueno, Está chicos, todo claro. Claro. que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego. Chao, profesor. Chao, Chao, profe. Chao, que esté bien. Profe.